Listo. Voy a compartir. Bien. Todos pueden escucharme y ver las diapositivas. Sí, sí, se ve. Ok, listo, gracias. Bien, vamos a hacer prácticamente aquí lo que vamos a hacer, chicos, es un repaso, ¿no? De lo que es la célula y sus funciones en sí. O sea, a nivel general, cómo funciona esto de la célula y sus funciones, ¿verdad? La morfología celular, lo que pasa dentro de las células, cómo se diferencia la célula de otras estructuras, ¿no? ¿Verdad? Específicamente vamos a hablar de la célula eucariota, ¿no? Porque la célula procariota pues compete un poco más a otro estudio. Entonces aquí lo que nosotros por cuestiones de tiempo y por cuestiones del objetivo del curso vamos a verlo pues como un resumen de todo lo que se ve prácticamente en biología celular. Ok, aquí vemos pues el temario, la organización y estructura celular, la membrana, la captación y la expulsión de estructuras. Aquí ya entra pues todo lo que son las funciones, ¿no? Esto de acá es morfología, lo de acá pues ya son funciones, ¿no? Digestión alimentaria, inmunitaria, síntesis de macromoléculas, energética celular y la locomoción y la fisiología del movimiento celular, ¿ok? Entonces vamos a hablar pues ahora de en generalidades, ¿no? La organización y la estructura de la célula. Vemos que está compuesta pues por agua, ya vimos la clase pasada que una gran parte del agua, de la volemia en sí, eh, del agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que sabemos que es un 70%, una gran parte de una gran parte de este 100% de agua, pues va a estar destinado al medio intracelular, ¿no? ¿Verdad? Y de ahí se distribuía en el medio extracelular, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se distribuía respecto a plasma y espacio extracelular el porcentaje restante de agua? ¿Se acuerdan que yo lo dije? Tenían una relación, el plasma y el espacio extracelular. De 1 por 3. Exacto, de 1 por 3, muy bien. Se repartían de 1 a 3, ¿no? ¿Verdad? 1 en el plasma, 3 en el espacio extracelular. Correcto, muchas gracias. Sí, chicos. Entonces, vemos y notamos, ¿no? Que aquí dentro de la célula pues tenemos en el conjunto de las células tenemos muchísima agua, ¿no? También encontramos pues iones. Los iones los encontramos tanto en el medio intra como en el medio extracelular, ¿ok? De ahí tenemos pues proteínas, ¿no? ¿Verdad? Proteínas que están tanto dentro, aquí adentro, como que están acá afuera en la membrana, ¿no? ¿Verdad? Ya vamos a hablar también de todas las partes. este, Tenemos pues los lípidos, ¿no? ¿Verdad? Que también forman parte de la membrana y pues por lo general suelen ser estructurales, y tenemos los carbohidratos también, ¿no? Que están pues en sus procesos de síntesis y degradación aquí a nivel de la célula, ¿ok? Entonces vamos a hablar ahora de la estructura de la membrana celular, pero antes de eso me gustaría como diferenciar la célula, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? Es que nosotros pues tenemos, supongamos que tenemos una ilustración, ¿no? Em, ¿Qué pasaría en el caso, ¿no? En el caso de que aquí yo tengo mi medio extracelular, ¿verdad? Y yo no tuviera membrana, o sea, la célula no tuviera una membrana, simplemente estuvieran las mitocondrias por aquí, un núcleo por acá, luego que sea un aparato de Golgi por acá, muchos ribosomas por ahí, y el medio extracelular estaría íntimamente ahí, no habría nada que lo delimite. ¿Ustedes qué creen que pasaría en este caso? Va a haber un desequilibrio en el interior de la célula. Sí, es que en realidad, si se dan cuenta con esta hipótesis que yo doy, en realidad no hay un interior de la célula, ¿ok? Recordemos, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, que existen diferencias entre el medio intracelular y el medio extracelular. Entonces, el medio extracelular tiene que ser distinto en todos los sentidos al medio intracelular, ¿ya? La diferencia más notoria entre medio intracelular y medio extracelular es la cantidad de iones y de proteínas, ¿no? Eh, Sabemos que en el medio, no la cantidad, sino cuáles iones, ¿ok? Sabemos que dentro de la célula, este es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué la célula necesita la membrana para delimitarse? Pues porque
dentro de la célula nosotros necesitamos gran concentración, y esto grábenselo siempre porque les va a ayudar a comprender otros factores que vamos a ver más adelante, que dentro de la célula siempre nosotros vamos a encontrar bastante potasio, ¿ya? Y afuera de la célula nosotros vamos a encontrar sodio. Entonces, si no hay una membrana que recubra, entonces el sodio y el potasio se van a ver pues distribuidos de manera equitativa, y la célula necesita potasio para realizar sus diferentes funciones. Necesita fosfato también, por ejemplo, que se encuentra en mayor cantidad en el medio intracelular, y si nosotros lo tenemos distribuido por ahí, pues no va a brindar la autonomía necesaria a la célula, ¿no, verdad? Sin una membrana no tenemos la autonomía necesaria de la célula para que se puedan llevar a cabo todos los procesos metabólicos correspondientes, ¿no, verdad? Entonces, esa es una importancia de la membrana celular, chicos, ¿ok? Bien. Ahora sí vamos a hablar de la estructura. La membrana, nosotros sabemos que en el medio nosotros sabemos que tenemos el medio extracelular, ¿no? De por acá tenemos las distintas células, ¿no, verdad? ¿Ok? En el medio extracelular, pues a jugar por lo que yo les dije, ¿no? Nosotros vamos a encontrar gran cantidad de agua, ¿no, verdad? Recordamos que está en una proporción de 1 a 3, haciendo aquí el 3 con relación al plasma. Entonces, si nosotros encontramos gran cantidad de agua aquí, ¿ok? Entonces la membrana obviamente tiene que estar hecha de una sustancia, ¿no, verdad? De una macromolécula en este caso, de una macromolécula que pues sea como contraria al agua, ¿ok? Entonces, por excelencia, para que el agua pues no haga que la molécula, por ejemplo, se hinche mucho, que ya vamos a hablar de eso, de la ósmosis, que se hinche mucho, o que se ponga demasiado flaca, que se ponga demasiado chupada, pues el objetivo es que esta membrana pues no sea permeable totalmente al agua, ¿no, verdad? Pero ya vamos a ver que hay algunos trucos, algunas cosas que hace la membrana para que el agua también fluya libremente, pero me refiero a que tiene que delimitarse de alguna manera el espacio extracelular, y esto es pues teniendo una membrana de naturaleza principalmente lipídica, ¿ok? Lipídica. Ya sabemos que cuando ustedes mezclan agua con aceite, simplemente las moléculas de aceite se tienden a aglutinar, ¿no, verdad? Se tienden a mezclarse solitas, ¿no, verdad? A mezclarse entre ellas, con su comportamiento hidrófobo hacia adentro, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué tipo de lípido hablemos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a encontrar la membrana celular? Okay, no lo encontraba el cursor. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la membrana celular, chicos? Pasa que la gran cantidad de la membrana celular, creo que aquí tengo así, gran cantidad de la membrana celular está compuesta pues por lípidos, la mayor parte en realidad. Son lípidos, proteínas y cierta parte de carbohidratos. Pero nosotros siempre que escuchamos membrana celular, estamos acostumbrados a escuchar el término una membrana, una bicapa, ¿ok? Una bicapa fosfolipídica. Recuerden que bi significa pues doble, ¿no? Dos. Entonces nosotros tenemos una capa de una capa doble, ¿no, verdad? De lípidos. En este caso estos lípidos pues son unas moléculas conocidas como anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener unas estructuras de este tipo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir anfipáticas? Que van a tener un extremo polar y van a tener un extremo apolar. ¿Ok? Un extremo polar y un extremo apolar, siendo las cabezas polares, ¿verdad? Y pues estos cuerpos apolares, ¿no, verdad? Entonces, eso es más o menos como nosotros podemos terminar entendiendo ciertos comportamientos de la membrana plasmática, ¿ok? Vemos que su superficie tiende a ser polar, ¿no, verdad? Y su medio interno tiende a ser apolar. Ahora, recuerden lo que yo les dije, que pues acá fuera de la membrana, esta es solo un fosfolípido, ¿no? Nosotros encontrábamos gran cantidad de agua, ¿no, verdad?
Entonces, por naturaleza, por mecanismos bioquímicos, la parte apolar, es decir, la parte más aceitosa, por así decirlo, se encuentra metida, ¿no verdad? Se encuentra oculta por la parte polar. Tengan en cuenta que como que el aceite le tiene miedo al agua, ya siempre va a intentar ocultarse. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Vamos, por ejemplo, vamos a decir que yo me encuentro pues en una piscina, ¿no? Obviamente hay agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a organizar estos lípidos de los que yo les estoy hablando? Se va a organizar de la siguiente forma. ¿Sí? Si ven cómo los cuerpos quedan ocultos y unidos entre ellos. Y esto es algo bastante útil cuando ustedes vayan a estudiar, por ejemplo, bioquímica, ¿no? Entender el comportamiento de estos lípidos, ¿no? Y de las funciones hidrofóbicas. ¿Ok? Entonces se dan cuenta como todas estas partes de aquí, los cuerpos, ¿no? Se dan cuenta cómo estos están unidos entre sí. ¿Ok? Porque eso tienden a ser las moléculas lipídicas cuando están en un medio acuoso. Eso es lo que tiende a pasar. ¿Ok? Las moléculas lipídicas tienden a hacer esto cuando están en un medio acuoso. Siempre como que se ocultan y se unen entre ellas. Ellas piensan que la unión es la fuerza, ¿no verdad? Entonces esto, chicos, es exactamente lo que pasa en la célula, ¿no verdad? Estas uniones que yo les estoy enseñando, ¿no verdad? Estas uniones se llaman uniones hidrofóbicas, porque obviamente, como les dije, fobia al agua, se están escondiendo pues del agua, ¿no verdad? Ya del agua. Ahora, esto es lo que pasa pues si fuera así sería si fuera una membrana. Oye, estoy dando clase. Así sería si fuera una membrana, perdón por la interrupción. Si fuera una membrana monolipídica, ¿no verdad? Porque aquí solamente estamos viendo una molécula de lípido, ¿no verdad? En cambio, la naturaleza de la membrana, y ahora sí la vamos a describir mejor, que es una bicapa, ¿no verdad? Bicapa, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una molécula aquí así y otra molécula acá de la siguiente manera. Así se forma la bicapa. Se dan cuenta cómo se unen, siempre tienden a unirse parte hidrofóbica con parte no polar o hidrofóbica con parte no polar hidrofóbica. Se dan cuenta cómo están interactuando entre ellas, ¿no? Entonces la membrana plasmática se comporta de esa manera. Así se organizan los lípidos a nivel de la membrana plasmática. Acá también miren, así y así. Acá también así y así. Ya voy a dibujar las cabezas. Y bueno, ese conjunto de moléculas al final van a formar pues lo que es la membrana plasmática, ¿no verdad? Un segundito. Oye, estoy dando clase. Ahora sí, chicos, disculpen la interrupción otra vez. Bueno, aquí nosotros pues... Discúlpenme, se escucha bastante el ruido que acabó de sonar ahorita. Si no, para irme a otro lugar. Ese que está sonando ahorita. No se escucha. ¿Seguros? Si no, yo me voy a otro lugar. Sí, no se escucha. Ya, está bien. Ok, chicos, entonces nosotros pues aquí encontramos pues lo que les estaba hablando, ¿no? La membrana, la bicapa. Así se forma la bicapa, ¿ya? Entonces, para esto ustedes tienen que entender, como yo les acabo de explicar, pues como pueden ver, las diferentes funciones de los lípidos, ¿ok? Cómo se organizan los lípidos. Aquí podemos ver una ilustración donde vemos pues aquí la bicapa, ¿no verdad? Fosfolipídica. Esto es lo que yo les acabo de explicar, este cuerpito, ¿no verdad?
este cuerpito que tienen como doble, ¿no? ¿Verdad? Si ustedes analizan la molécula en sí, se van a dar cuenta pues de cómo es, ¿no? Pero lo que a mí me interesa que entiendan es cómo se comporta tanto su parte polar como su parte apolar, ¿ok? Ya, pero como les dije, la membrana no solamente consta de lípidos, sino que también consta de proteínas, ¿no, verdad? Y consta de carbohidratos, cada uno de estos en diferente proporción. Se dice que es un 70% lípidos, un 20% proteínas y un 10% carbohidratos. ¿Ya? Incluso algunos llegan a decir que es simplemente una relación 70-30 entre lípidos y entre lípidos y proteínas. Sin embargo, pues es ilógico decir eso porque sí existen ciertos carbohidratos que ya vamos a estudiarlos también. Ok, entonces aquí nosotros podemos ver en esta imagen lo que yo les acabo de decir. Fíjense también cómo nosotros tenemos ciertas proteínas de las cuales vamos a hablar cada una y vamos a hacer mucho más énfasis en la siguiente clase también, que ya vamos a ver transporte celular. Es importante que ustedes, me estoy enfocando tanto en membrana celular porque es importante que ustedes lo entiendan para fisiología. De verdad es importantísimo que ustedes entiendan cómo funciona la membrana celular y cómo se comporta. ¿Ya? Nosotros también encontramos otros tipos de lípidos como moléculas de colesterol, ¿no, verdad? ¿Con qué objetivo? Porque aquí en la membrana celular alguien ha escuchado algo que se llama el modelo de mosaico fluido. Tal vez, en algún momento. ¿Nadie? Bueno, yo sí he escuchado acerca del modelo de mosaico fluido, más que todo era la función de que cumplía el colesterol. Pues el colesterol permitía que los fosfolípidos no se mantengan, se pongan fuertes así, como cristalicen. Y también permitía esto que el movimiento de la membrana plasmática, o sea, que esté como acuoso, para permitir el paso de los elementos hacia la parte intracelular. Muchas gracias, sí. En esencia es eso. En esencia es eso que tú acabas de decir, ¿no, verdad? Pasa y sucede que estas uniones hidrofóbicas, chicos, estas interacciones entre partes hidrofóbicas, pues tiende a ser muy inestable, ¿ok? Tienden a, ¿cómo decirlo? Como los puentes de hidrógeno, ¿ok? Que tienden a destruirse y volverse a unir, ¿me entienden? Entonces estas uniones hidrofóbicas son demasiado inestables, son muy inestables. Entonces esta inestabilidad no es beneficiosa para la membrana plasmática, ¿ok? No le importa, miren, a la membrana plasmática le interesa no ser tan permeable como una membrana de agua, por ejemplo. Le interesa la poca permeabilidad, la permeabilidad selectiva que se caracteriza a la membrana. Le interesa eso, pero no le interesa no ser estable. A esta membrana le interesa estabilizarse, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo logra la estabilidad? Mediante este modelo, ¿no, verdad? Lo que nos acaba de explicar la compañera acerca de la molécula de colesterol. Cómo esta de aquí permite que estas uniones hidrofóbicas sean más estables, ¿ok? Que estas de aquí, pues, lleguen a ser más estables y que, pues, los movimientos que pueden llegar a darse, porque estas colas hidrofóbicas se pueden llegar a mover, ¿ok? Se pueden llegar a mover así, incluso se pueden llegar a transponer, es decir, a cambiar de sentido, pues estas cosas no pasen, porque al final vamos a terminar con una membrana plasmática defectuosa, ¿no, verdad? Entonces esa es como la función del colesterol, el colesterol estructural en este caso, ¿no, verdad? Bien, entonces ya que terminamos de hablar un poco de los lípidos, vamos a hablar ahora de las proteínas. Tenemos en esencia pues dos tipos de proteínas: proteínas integrales, ¿ya? Proteínas integrales y proteínas periféricas. Integrales son las que están pues dentro de atravesando o dentro de la membrana. Y las proteínas periféricas pues son las proteínas que están alrededor de la membrana, ¿no, verdad? Pegadas pues, como podemos ver aquí, a la parte polar, ¿no, verdad? Mírenlas acá también, proteínas periféricas, ¿no, verdad? Estas proteínas, cada una pues tiene distintas funciones, ¿no? Dentro de lo que son las proteínas integrales, nosotros encontramos, por ejemplo, proteínas de canal, ¿ok? Porque yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo podría pasar una molécula soluble en agua, ¿no, verdad? Soluble en agua. ¿Cómo podría pasar una molécula soluble en agua si esto es puro, en gran parte, es hidrofóbico? O sea, una molécula que soluble en agua no va a poder pasar por aquí naturalmente, ¿no, verdad? En cambio, las sustancias que son solubles en lípidos, pues va a poder pasar por aquí con bastante facilidad, ¿verdad? Entonces, esas sustancias que no son solubles, que son solubles en agua, necesitan pues como
un acarreador, ¿no? ¿Verdad? Estas son las proteínas carrier, ¿no? ¿Verdad? Las que permiten que una sustancia que es soluble en agua pase por aquí, por la membrana, a pesar de su naturaleza. ¿Ok? Son como un taxi, ¿ok? Esas son las carrier, ¿verdad? Y existen otras que son transmembrana, que ya las vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Y las proteínas periféricas, pues son las que están atadas, por así decirlo, ¿no? ¿Verdad? Atadas a la periferia. Por ejemplo, por aquí, supongamos que, sí, esto sería afuera de la célula, por acá, y esto por acá sería el borde adentro de la célula. Las proteínas periféricas adentro de la célula lo que van a hacer es fijar la membrana. O sea, hay filamentos de actina y de miosina, más de actina, ¿sí? Que están fijados aquí, ¿ok? Y en cambio, por fuera nosotros podemos encontrar ciertas proteínas que sirven más que nada, pues como receptores, ¿ok? Como receptores. Ya vamos a revisar en este momento que vamos a hablar de lo que son los carbohidratos. Estas como hierbitas que ustedes pueden ver aquí, ¿no? ¿Verdad? Es la ilustración, ¿no? ¿Verdad? De lo que vienen siendo los carbohidratos, ¿ok? Estos carbohidratos, pues, son importantísimos que nosotros entendamos su función, ¿no? ¿Verdad? Porque esto es lo que compete al famosísimo glucocálix, ¿verdad? O glicocálix, ¿ok? Que es, pues, sirve en la comunicación celular, en la señalización celular, en la activación de receptores, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces este glucocálix y también en el reconocimiento celular, ¿no? ¿Verdad? Entonces el glucocálix es bastante importante para nosotros estudiarlo, ¿no? Y aquí Guyton introduce un nuevo concepto de lo que son las balsas lipídicas. Esto que dice lipid raft en español es balsas lipídicas, ¿no? ¿Verdad? Estas balsas lipídicas, pues, se dice que funcionan de una manera crucial en lo que es el transporte celular, es decir, en las sustancias que entran más que nada en la célula, porque ustedes fíjense la estructura de esta balsa, ¿no? ¿Verdad? Nosotros encontramos, pues, encontramos las moléculas de carbohidratos, ¿no? ¿Verdad? Las cuales ya les dije que sirven como unos receptores, o etcétera. Vemos proteínas también, ¿no? ¿Verdad? Proteínas estructurales en este caso. Y vemos acá, pues, los glucosfingolípidos, que no son más que otra especie de lípidos que sirven aquí como bordeando a lo que es la balsa lipídica, ¿no? ¿Verdad? Estas aquí, pues, se cree que son importantes en la endocitosis. Ya vamos a hablar de eso también. Ok, entonces hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta respecto a la membrana plasmática? Si no, seguimos. Esta parte de la membrana plasmática, ahorita estoy revisando el libro. Creo que no está creo que tiene como 3 párrafos nada más de membrana plasmática Guyton, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, como 3 párrafos, perdón. Pero bueno, ya les digo que son súper importantes este tema de la membrana. ¿Tienen alguna pregunta? Cualquiera, chicos. Recuerden que estamos aquí para intercambiar conocimientos también, ¿no? O aportes, lo que quieran decir. Sí, el carbohidrato va a formar el glucocálix, ¿verdad? Sí, el En glucocálix. su- Glucocálix, glicocálix, le suelen decir. Creo que Guyton le dice glicocálix. A veces termina en X, a veces termina en S. Es como que bastante ambigua la nomenclatura en Z. ¿Ok? Listo, entonces sigamos. Bien, aquí podemos ver, pues, esta imagen si es de Guyton, o podemos ver la bicapa lipídica, las proteínas periféricas, ciertas proteínas transmembrana. Miren aquí cómo ilustra los carbohidratos también, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Bien, ahora hablemos de los organelos membranosos y no membranosos. Ok. Como siempre yo digo, tienen que comparar a la célula con el ser humano en sí, ¿no? ¿Verdad? Nosotros, pues, sabemos que contamos con sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema endocrino, sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema nervioso actúa junto con el sistema endocrino, eso lo hablamos en la clase pasada también, ¿no? Sabemos que a su vez, ¿no?, estos sistemas actúan con otros sistemas también. Sabemos, por ejemplo, que el sistema óseo trabaja junto con el sistema muscular.
formando pues el sistema osteomuscular, o el mecanismo o el aparato de la locomoción, le suelen llamar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, asimismo la célula, chicos, supongamos que la célula son ustedes, ¿ok? Y la célula, pues dentro de ella tiene distintos órganos, que en este caso son llamados organelos, ¿ok? Estos órganos, pues que a veces le dicen organulos, porque no sé si lo has, bueno, creo que lo dicen en el curso de anatomía, estudiando. Ul, siempre ustedes escuchan ulo, ¿ok? Significa pequeño. Entonces, organulos es un órgano pequeño, en este caso muy, muy pequeño, ¿no? Asimismo, como nosotros tenemos órganos que nos ayudan en la digestión, la célula también tiene órganos que le ayudan en la digestión, así como nosotros tenemos órganos que nos ayudan en la respiración, la célula también hace su respectiva respiración celular, ¿no? ¿Verdad? Y así como nosotros tenemos pues distintos mecanismos de movimiento, de locomoción, la célula también los tiene, ¿ok? Entonces las células son como unos pequeños nosotros, unas pequeñas personas, ¿ok? Bien, entonces vamos haciendo una comparativa, ¿no? Nosotros tenemos la boca para llevarnos los alimentos, bueno, la cavidad oral, para llevarnos los alimentos, ¿no? ¿Verdad? Asimismo la célula tiene pues las balsas lipídicas de las que yo les hablé para que poder ingresar el alimento, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos pues todo lo que es nuestro sistema, nuestro aparato, la locomoción para podernos mover. La célula pues también tiene ciertas formas de movilidad como son los cilios o los flagelos, ¿no? ¿Verdad? Entonces así más o menos es la comparativa que nosotros tenemos que ir realizando, ¿no? ¿Verdad? Ahora, chicos, así como nosotros tenemos una membrana plasmática, ¿no? ¿Verdad? Una membrana plasmática, nosotros vamos a tener también pues los organelos pueden o no pueden tener membrana. Así se los clasifica como membranosos y no membranosos. ¿Ok? Los membranosos por lo general suelen ser casi todos los organelos, casi todos, ¿ya? Y los no membranosos suelen ser los de sostén y locomoción, ¿ok? Suelen ser los de sostén y locomoción. Y esto de aquí lo podemos comparar incluso con nosotros también, si nos ponemos a pensar. Vamos a hacer un debate aquí. Para los que ya han visto anatomía, tal vez, o para los que tal vez ya tienen una idea. Los órganos internos, ¿verdad? Lo que es corazón, lo que son los pulmones, lo que es el hígado, todos esos órganos, ¿no? ¿Verdad? Esos órganos internos. Yo les pregunto, ¿no? ¿Estos de aquí tienen alguna membrana en general que los recubre? Sí. Sí, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los órganos abdominales, pues tenemos al peritoneo, ¿no? ¿Verdad? En el caso de acá del tórax tenemos otras membranas, ¿no? ¿Verdad? Las serosas. En el caso de los que no tengan serosa tienen adventicia, pero bueno, todos tienen una membrana que los recubra. En cambio los no membranosos, ¿ok? Los no membranosos, podemos nosotros hablar de nuestro sistema osteomuscular, ¿no? ¿Verdad? Los huesos no tienen nada que los recubra en sí, o al menos nada parecido a una adventicia o una serosa. Los músculos, bueno, tienen sus fascias, ¿sí? Pero no es una membrana como que delimitante en ese sentido, es simplemente una membrana de recubrimiento. En cambio acá esas membranas que nosotros tenemos sí sirven para delimitarlo de otros órganos o de otras estructuras, ¿no? ¿Verdad? O incluso a veces para conectarlos también, ¿no? Y eso también lo vamos a ver aquí en la célula, ¿ya? Entonces, así los podemos dividir en membranosos y no membranosos. En el caso de los membranosos, imagínense que hablamos de órganos internos. Y de los no membranosos, hablamos del sistema de locomoción, es decir, los filamentos, chicos. Los filamentos, no de la locomoción, sino de la estructura y locomoción. De los filamentos y ciertas estructuras que ayudan a la locomoción, ¿no? Porque los cilios y los flagelos, por ejemplo, están hechos de moléculas de actina, que son unos organelos, son clasificados como organelos, que son filamentosos y no membranosos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos organelos membranosos y no membranosos. Dentro de los membranosos podemos empezar a nombrar, ¿no? Hay ciertos organelos que tienen doble membrana, ¿ya? Tales como el núcleo, ¿no? ¿Verdad? El núcleo tiene una membrana doble, ¿ok? Tenemos otros organelos que tienen una sola membrana, como los ribosomas, ¿no? ¿Verdad? Tenemos un organelo bastante interesante, ¿no? ¿Verdad? Que se lo suele hablar bastante en la práctica, ¿no? Que es la mitocondria, ¿no? La mitocondria, pues, tiene hasta un ADN propio, ¿no? ¿Verdad?
tiene hasta un ADN propio, un ADN de tipo circular, ¿ya? Entonces este de aquí se dice pues que antiguamente pues era una cosa aparte de la célula, ¿ok? Era más o menos una célula procariota, ¿ok? Y esto se debe pues a que primero tiene su propio ADN, ¿verdad? Tiene su propio ADN, es autorreplicable. Entonces son temas que nosotros debemos tener muy en cuenta para hablar pues de la especificidad de cada organelo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos hablar pues ya de los organelos, no vamos a empezar por los membranosos en este caso, solo por morfología, no vamos a hablar de fisiología todavía de estos, bueno, de la función de cada uno. Vamos a ver los retículos endoplasmáticos y la cisterna de Golgi, aparato de Golgi, complejo de Golgi, como le quieran decir, ¿no? Vemos pues el retículo endoplasmático, ¿no verdad? Pues con su membrana, vemos que hay un espacio, deja espacios, ¿no verdad? Y vemos que se divide en dos, un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso, ¿ok? La diferencia entre los dos es que el rugoso tiene este aspecto porque tiene ribosomas pegados a su membrana, ¿ok? Y el liso pues no, simplemente liso. Y esto pues también tiene repercusión, ¿no verdad? Dentro de lo que es pues su función, que ya la vamos a ver. Acá vemos en cambio el aparato de Golgi o la cisterna de Golgi, vemos que son como unas especies de sacos aplanados, ¿no verdad? Unas especies de sacos aplanados que están uno encima de otro. Este de aquí tiene una cara cis y una cara trans. Para que se lo recuerden, pues la cara cis, a la cara cis llegan las preproteínas, ¿ok? O las proteínas que van a... Ya vamos a ver eso en síntesis de proteínas. Y por la cara trans salen pues ya las proteínas a su destino, ¿ok? A lo que vayan a hacer, ¿ya? Bien, hablando por los lisosomas y los peroxisomas, pues... sí. Bien, los lisosomas pues son como... ¿cómo explicarlo? O sea, nos ayudan a digerir ciertos... ok, vamos a ponerlo así. Nosotros para digerir los alimentos, ¿no verdad? Pasa por distintos procesos, ¿no verdad? Primero los masticamos, ¿no verdad? Después pasan por el estómago y el estómago tiene un pH ácido, es muy ácido, ¿no verdad? Tiene ácido clorhídrico, ahí lo encontramos. La comida al final termina hecha pues otra cosa, ¿no verdad? Quimo. Entonces la comida termina hecha otra cosa. Y al final es como que ya nos dan para que nosotros podamos absorberlo mediante nuestras células pues del tubo intestinal, ¿no verdad? Para que pueda ser absorbido. Ahí entran también bacterias, etcétera, como hablamos la clase pasada. Ahora, eso es lo que hacen los lisosomas. Hay, por ejemplo, sustancias pues muy complejas, ¿no verdad? Un complejo de macromoléculas como lleno de proteínas, de grasas y de carbohidratos que entran a la célula y pues lo que hacen estas enzimas pues lo que es degradarlas, ¿no verdad? Tiene enzimas aquí, bueno, este organelo, ¿no? Tiene dentro del organelo, tiene enzimas hidrolíticas, ¿ok? Ustedes cuando estudien bioquímica van a entender pues cómo funciona este proceso hidrolítico, ¿no verdad? De las enzimas. Hay muchos tipos de enzimas y pues bueno, las lisosomas tienen pues hidrolasas, es decir, enzimas hidrolíticas, ¿ok? Bien, ahora los peroxisomas pues tienen como un mecanismo algo complejo, ¿ok? No vamos a entrar en detalles porque es un tema un poco más de que compete a bioquímica, ¿no? El tema de cómo actúan exactamente los peroxisomas, pero ustedes tienen que grabarse de que estos peroxisomas ayudan en la primero a la eliminación de radicales libres. Los radicales libres son, ¿cómo explicarlo? Son como metabolitos, es decir, desechos del metabolismo que se crean simplemente, o sea, se crean pues como efectos secundarios del metabolismo, ¿ok? De lo que es la degradación de carbohidratos, etcétera, ¿no verdad? Se crea como efecto secundario, ¿ok? Entonces, estos radicales libres necesitan ser neutralizados pues por lo que viene siendo ciertas enzimas, ¿no? Y esas enzimas nosotros las encontramos en los peroxisomas. Aquí en los peroxisomas nosotros encontramos dos tipos de enzimas importantes y esto se los pueden preguntar. Encontramos lo que son oxidasa, ¿ya? Y catalasa.
¿Ok? Esos dos tipos de enzimas. El uno actúa primero que el otro. ¿Ok? En el caso de la oxidasa, pues lo que va a hacer es quitar, por así decirlo, sí, quitar un... bueno, va a reducir una molécula. Creo que no sé si me están entendiendo porque es un poco complejo la bioquímica. Va a reducir una molécula mediante un átomo de oxígeno. ¿Ok? Mientras que la catalasa tiende a utilizar un peróxido de hidrógeno, ¿no, verdad? Para neutralizar otro peróxido de hidrógeno y terminar dando agua. Algo así es. ¿Ok? Entonces lo que hace prácticamente es neutralizar estos radicales libres, ¿no, verdad? Entonces, sí, es un poco compleja la función de los peroxisomas, pero creo que estudiándola a fondo sí se la puede entender un poco mejor. ¿Ok? Entonces, ahora hablando de las mitocondrias, pues las mitocondrias, como podemos ver, tienen dos membranas, tiene doble membrana, ¿no? Una membrana externa y una membrana interna. Como podemos ver y hablamos la clase pasada, cuando una estructura se pliega es para obtener pues mayor superficie, ¿no, verdad? En este caso nosotros tenemos aquí se pliega pues la membrana mitocondrial, la membrana interna, para tener una mayor superficie para realizar todas sus funciones metabólicas, ¿no, verdad? Estos pliegues tienen unos bordes, ¿no, verdad? Unas crestas, así dichas, por eso se llaman crestas, ¿no? Estas que están aquí, ¿ya? En donde nosotros vamos a encontrar bastantes enzimas, ¿no? Especialmente enzimas que corresponden a la fosforilación oxidativa, ¿ok? Y lo que está dentro ya de la membrana, ok, vamos a dividirlo así: membrana externa y membrana interna. Entre membrana externa y membrana interna nosotros tenemos un espacio, ¿no, verdad? El espacio perimitocondrial, que es importante en la fosforilación oxidativa. Y de ahí tenemos pues la matriz mitocondrial, donde nosotros ya vamos a encontrar pues donde se llevan a cabo en sí la mayoría de los procesos metabólicos, ¿ok? Lo que es el ciclo del ácido cítrico, ¿no, verdad? Y por ejemplo, no me acuerdo el proceso de los lípidos, pero bueno, especialmente el ciclo del ácido cítrico, ¿ok? O el ciclo de Krebs. Bien, las mitocondrias y en realidad todos los organelos se van a encontrar más o menos en ciertas partes de la célula, ¿ok? O en ciertas células. Por ejemplo, ustedes, vamos a ver, ¿quién me dice qué células necesitan más energía? O una célula que necesite más energía. Las neuronas. Sí, las neuronas necesitan más energía. Otra célula. Las fibras musculares. Sí, perfecto. Las fibras musculares necesitan también bastante energía. Entonces sabemos que para nosotros obtener energía necesitamos pues las mitocondrias. Entonces en estos tejidos vamos a encontrar muchas más mitocondrias, ¿no, verdad? Ahora, no solamente en ciertas células, en ciertos tejidos, sino en ciertas localizaciones. Aquí he puesto el ejemplo pues tal vez los que van a segundo recién van a entender cómo funciona esto, ¿no? De la unión neuromuscular. Por ejemplo, miren aquí en la porción terminal de la neurona, ¿verdad? En el axón, mejor dicho, en esta porción terminal del axón, nosotros podemos encontrar bastantes mitocondrias, ¿ya? Bastantes mitocondrias, ¿ya? Porque nosotros pues necesitamos sintetizar activamente de vuelta acetilcolina, necesitamos energía para el transporte celular que se tiene que dar de calcio, etcétera. ¿Ok? Entonces siempre va a haber organelos donde se los necesite. ¿Ok? No solo en ciertos órganos, sino en ciertas localizaciones de ciertos órganos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, podemos seguir. ¿Me avisan? Si no hay ninguna pregunta, seguimos. Bien. Bien, el citoesqueleto. El citoesqueleto a veces es un poquito difícil de entenderlo, ¿no? Pero vamos a ver si con esta imagen que me pareció bastante buena que usa Guyton, vamos a ver si lo vamos entendiendo, ¿no? Bien. Primero, hablemos de los microfilamentos. ¿Ya? Los microfilamentos, como los podemos ver aquí de rojo, según como ustedes los ven aquí,
¿no verdad? Esto que está acá de piso y de techo sería membrana plasmática, ¿no? Entonces, ¿qué función ustedes creen, por cómo está ubicado, qué función ustedes creen que puede estar teniendo un microfilamento, los microfilamentos? De sostén de la membrana plasmática. Sí, sostén, sí, muy bien, eso exactamente, sostén, chicos, ¿ya? Porque está pegada, ¿verdad?, a lo que es la membrana. Ahora, estas de aquí, pues, estos microfilamentos, pues, son bastante deformables, ¿no? Es por esto que estos filamentos tienen que ser deformables. ¿Para qué ustedes creen que tienen que ser deformables estos filamentos? Por ejemplo, cuando la célula tiene que dividirse, ya tendría que cambiar en algo su forma, ya que Perfecto. va a dar lugar a dos células hijas. Sí, muy bien, perfecto. La célula, de hecho, en el proceso que se llama citocinesis, ¿no verdad? Cuando la célula está así y de ahí pasa a estar así, ¿no verdad? Se forma un anillo, de hecho, ¿no? Un anillo de actina, ¿no verdad? Un anillo, pues por esto mismo, porque estas proteínas pueden modificarse, ¿no? Este complejo proteico que son los microfilamentos, ¿ok? De ahí tenemos pues los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos, que nosotros podemos ver su estructura acá. Vemos monómeros de alfa tubulina y de beta tubulina, ¿no verdad? Aquí los podemos visualizar. Estos de aquí, estos microtúbulos, sirven como rieles, ¿ok? Se dan cuenta que están atravesando por el medio de la célula prácticamente. Bueno, es porque sirven como rieles para que los organelos se puedan mover en el citoplasma, ¿ok? Entonces sirven como rieles más o menos. Y de ahí los filamentos intermedios pues sirven en cambio como fijación, ¿no verdad? Para que pues se mantengan flotando los organelos en sí. Ya sirven los filamentos intermedios. Entonces ahí podemos ver pues prácticamente las tres diferencias, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Ahora, el núcleo, nucleolo y la envoltura nuclear. Este tema es crucial también, ¿eh? Bien, aquí vemos el núcleo, ¿no verdad? Esto es el núcleo. Este chiquito que vemos acá es el núcleo chiquito. Núcleo, nucleolo. El núcleo es un organelo, como dije, pues de doble membrana, ¿no verdad? Pero esta doble membrana, pues nosotros, si yo les digo doble membrana, ustedes van a decir, ah, entonces tiene más o menos una estructura de esta forma, ¿no? ¿Cierto? Así. Entonces, pasa y sucede que el núcleo, ¿ya?, no tiene esta estructura como estamos viendo aquí. Tiene una estructura distinta. Y es que pasa que la membrana nuclear está acribillada por poros, ¿ya? Aquí los podemos ver, miren este poro de aquí, miren este poro de acá, miren este poro de acá, miren este poro de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces está acribillada por estos poros, ¿ok? Aquí encontramos un poro, otro poro, otro poro, otro poro. Estos poros tienen una estructura compleja, ¿no verdad? Una estructura compleja que permite pues la comunicación del núcleo con el citoplasma. Obviamente del núcleo plasma, esto que está aquí adentro se llama núcleo plasma, ¿no verdad? Núcleo plasma con el resto del citoplasma hacia afuera, ¿no verdad? Entonces así más o menos pues se mantiene la comunicación, ¿no verdad? Entonces esto que podemos ver aquí es pues el material de la cromatina en sí, ¿no verdad? La cromatina pues no son más que los cromosomas no condensados, ¿no verdad? Porque sabemos que se condensan en la reproducción celular. Eso no lo voy a hablar en esta clase. No lo vamos a hablar en sí, porque bueno, es un tema un poquito aparte. Pero bueno, respecto a lo que estaba diciendo, estos poros son importantes porque por estos poros pues va a salir por ejemplo el ARN mensajero, ¿no verdad? El ARN mensajero que va pues a proceder a ayudar en la síntesis de las proteínas, ¿no verdad? Crucial para llegar a los ribosomas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo encontramos, esto es el nucleoplasma, ¿no? Por acá está el nucleoplasma, por acá está el citoplasma, y fíjense cómo aquí tenemos pues entre membrana y membrana también tenemos una cisterna perinuclear. ¿Se acuerdan que yo les hablé acá que teníamos esta cisterna que está aquí entre membrana y membrana, que es la cisterna perimitocondrial? Bien, acá tenemos nosotros una cisterna perinuclear entre membrana interna y membrana externa, porque tiene una doble membrana. Una cosa es que tenga doble membrana, otra cosa es que tenga poros, ¿ok? Los poros atraviesan las dos membranas y punto. De ahí aquí existe una cisterna también, ¿ok?
Esta cisterna se comunica con la matriz, ¿no verdad?, del retículo endoplasmático. Ok, fíjense. Se comunica con esta matriz. ¿Ya? ¿Cómo se comunica? ¿Por qué se comunica? Porque la membrana externa, la membrana nuclear externa, que es esta que está aquí, se continúa y forma lo que es la membrana del retículo endoplasmático. Entonces podemos decir que el retículo endoplasmático al final no es más que, la membrana del retículo endoplasmático no es más que una continuación, ¿no verdad?, de la membrana nuclear externa. Si ven cómo se continúa, aquí dice ER, endoplasmatic reticulum, retículo endoplasmático, ¿no verdad? Entonces así se continúa. Y miren los ribosomas, pegados al retículo endoplasmático, en este caso rugoso. ¿Ya? Entonces así más o menos funciona esto que yo les acabo de indicar. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Ya vamos a pasar a otro tema. Y aquí sí se viene algo un poquito más fuerte, entonces necesario que estén. Ya mismo nos vamos a descanso, así que tranquilos. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, Yo tengo una duda. ajá. En el espacio que hay entre las dos membranas del núcleo, ¿qué tipo de sustancias podemos encontrar? Bueno, es lógico, ¿no?, pensar que nosotros vamos a encontrar sustancias similares aquí en la cisterna que en la matriz del retículo endoplasmático. En realidad estas cisternas pues sirven, está en teoría todavía, ¿no verdad? Pero se dice que sirve para pequeñas porciones de ARN, ¿no verdad? Ciertas porciones de ARN que no salen por los poros, sino que salen directamente al retículo endoplasmático, se dice. Es una teoría. O eso es lo que yo también estuve investigando, porque si tú buscas en Google, por ejemplo, función de la cisterna perinuclear, no te va a salir nada, literalmente. O sea, solamente te va a salir que es un espacio que hay entre una y otra, nunca te va a salir función. Entonces yo también me hice esa misma pregunta y pues encontré por ahí algo de lo que yo te acabo de decir, pero nada más. Ok, entonces es como que es algo que está muy difuso todavía. A diferencia de la cisterna perimitocondrial, ¿no?, que tiene su función establecida. Dime, Alejandro. Sí, otra consulta. Esta membrana, esta capa que tiene el núcleo también es como la membrana plasmática. Sí, claro que sí. Todas las membranas que yo les acabo de nombrar, chicos, todas estas membranas tienen naturaleza lipídica también. Todas. ¿Ya? Tienen también naturaleza lipídica. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que es función, ¿no? La membrana, la captación y la expulsión de estructuras. Si nosotros nos ponemos a hablar de cómo la célula, déjenme ver qué diapositivas tengo acá para ver qué voy a hacer. Sí, cómo las sustancias entran, ¿no verdad?, a la célula, nosotros nos vamos a dar cuenta pues que hay muchos mecanismos. Ya hay muchos mecanismos. Fíjense en esta imagen de aquí. Nosotros encontramos aquí pues una bomba, que ya vamos a hablar de esta bomba. No le ponemos bola ahorita, solamente hablemos que puede transmitir sustancias por una bomba, por canales, ¿no verdad? Ciertos canales ligados a receptores, por ejemplo, también. Ya esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Tenemos algunas estructuras que son como de sostén, ¿ok? Como esta que está agarrada a fibras de colágeno. Y acá está pues pegada pues también a otros filamentos que son muy fuertes, que son los actinas, ¿no verdad? Miren, yo les explico. Aquí, ¿por qué está agarrada a colágeno? Porque la matriz extracelular está tiene bastante composición colágena, bastante composición tanto de, era de colágeno y era colágeno y proteoglicanos, si mal no recuerdo. ¿Colágeno y proteoglicanos? Sí, colágeno y proteoglicanos. Entonces, tiene que estar agarrada pues a lo que es la matriz extracelular. Y como la matriz extracelular está formada principalmente por colágeno y proteoglicanos, tiene que agarrarse a la molécula más fuerte, ¿no verdad? La molécula más estable, que en este caso es el colágeno. ¿Ok? Y hacia acá adentro pues se une a la molécula más estable intracelular, que viene a ser la actina. ¿Ok? Y la que está recubriendo pues la membrana. ¿Ya? Debemos otro tipo de captación celular, en el que podemos ver pues cierto uso de enzimas, ¿no verdad? Ciertas enzimas. Y debemos ciertas ¿cómo decirlo? Funciones de fijación celular. Miren, esto es una célula
y esto es otra célula adyacente, miren cómo tenemos ciertas proteínas estructurales que velan por la unión célula-célula, ¿no verdad? Aquí encontramos lo que ustedes pueden estudiar en histología como uniones apretadas, ¿no verdad? Y también las hendiduras, ¿no verdad? Las hendiduras que permiten comunicación directa entre célula y célula, ¿ya? Ahora, nosotros encontramos también, pues, distintos tipos de difusión. Ya vamos a hablar de todo esto de aquí, ¿no verdad? Pero aquí pueden ver esto lo hablamos en la siguiente clase fijo, así que me lo voy a saltar para poder seguir hablando de los demás temas, ¿no? Porque lo vamos a hablar y vamos a darle bastante importancia a esto que yo les acabo de decir, ¿ok? Bien, con esto de señalización, sí. Ahora, ¿cómo funciona la señalización celular? Ustedes tienen que haber escuchado esto un montón de veces, sinceramente, como por mecanismos de señalización celular, etcétera. Pero ¿cómo exactamente funciona esta señalización celular? Bien, la señalización celular está dada por dos pasos, ¿no verdad? Algo que afecta desde afuera y algo que hace adentro. ¿A qué me refiero? Viene algo de afuera. En este caso, esta imagen pone una hormona. Algo de afuera. Nosotros tenemos receptores en la membrana. Entonces, si el receptor es específico para ese estímulo, que en este caso es una hormona, ¿verdad? La hormona viene con un objetivo, por eso tiene un receptor específico. Entonces ese receptor actúa, ¿no verdad? Actúa y forma todas las cadenas que se tienen que formar de reacciones, ¿no verdad? Para ejercer su efecto sobre el citoplasma celular. ¿Ok? Por eso es que tiene que haber un receptor, pues, específico, ¿no? Siempre tiene que haber un receptor específico para el estimulante específico. En este caso una hormona y un receptor específico, ¿ya? Y esto cambia la configuración intracelular y hace, pues, que las células realicen otras acciones. Ejemplos de señalización celular. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la hormona antidiurética? Les pregunto. Hormona antidiurética. Evitar el vacío de la orina. Perdón, no se te escuchó muy bien. Evitar que se vacíe la orina. Sí, evitar que se vacíe la orina, ¿no? Evitar en realidad que la orina sea muy diluida, ¿no verdad? Esa es la función de la hormona, de reabsorber agua. Esa es la función de la hormona antidiurética, ¿no verdad? ¿Ya? De hacer que la orina no sea tan diluida, ¿no verdad? Que tenga cierta concentración. Entonces esta hormona llega y actúa sobre las células tubulares del riñón, ¿no verdad? Llega, actúa ahí, ¿no verdad? Y esta unión de hormona receptor cambia la configuración interna de la célula, la cambia, ¿ok? La cambia, y hace, pues, que se empiecen a secretar o a activar proteínas que ayuden al proceso que nosotros queremos llevar a cabo. En este caso, la antidiurética, se activan acuaporinas, y las acuaporinas, pues, lo que van a hacer es que ingrese célula al agua a la célula, ¿no verdad? Entonces, así funcionan esta señalización celular de la que yo les estaba hablando, ¿ok? Entonces, chicos, ¿cómo funciona exactamente? Por ejemplo, este mecanismo de señalización celular es el más famoso de todos y por lo general el que más se da en casi todas las partes del cuerpo humano, que es el mecanismo de receptores acoplados a proteína G. ¿Ya? Bien, esperen un momento. Bien, creo que con esto de la proteína G ya nos vamos a descanso. ¿Cómo funciona en realidad este mecanismo de señalización celular respecto a la proteína G? Bien, miren, hay un receptor que se llama receptor ligado a proteína G, ¿ya?
Entonces llega el estimulante, en este caso una hormona, llega el estimulante, se une al receptor y el receptor le dice a esta proteína G, miren cómo la proteína G es una proteína heterotrimérica. ¿Qué quiere decir esto? Las proteínas pueden estar compuestas por subunidades, chicos. En este caso nosotros tenemos, todo esto de aquí es una sola proteína, pero está compuesta de 3 subunidades. Una proteína alfa, una proteína beta y una subproteína alfa, una subproteína beta y una subproteína gamma. Tenemos esas 3, ¿no? ¿Verdad? Entonces estas tres, obviamente si están separadas es porque van a tener alguna configuración distinta, ¿no? ¿Verdad? En este caso la que a nosotros nos interesa es la alfa. ¿Ok? La alfa. ¿Por qué? Porque este receptor, ¿no? ¿Verdad? Aquí cuando ya se activa, esta proteína alfa que tiene adosado fragmentos de lo que viene siendo GDP, ¿no? ¿Verdad? Guanosin difosfato. ¿Ya? Entonces el guanosin difosfato pasa a convertirse en guanosin trifosfato, ¿ya? Es decir, estamos alterando la configuración de esta proteína, de esta subunidad, y esta subunidad se desvincula. Es decir, ¿a qué me refiero? De manera base, siempre escuchan basal es base, de manera basal nosotros vamos a encontrar que estas 3 subunidades están pegadas y la proteína G, la subunidad alfa está pegada a GDP, a guanosin difosfato. De esta manera está inactiva. ¿Cómo se la va a activar? Pues cambiando ese GDP a GTP. ¿Ok? ¿Cómo se lo cambia? Pues al momento en el que la hormona llega a su respectivo receptor. Así se lo cambia. ¿Ya? Entonces en el momento en el que esta subunidad alfa, ya está activada, se desvincula, miren cómo aquí están unidas y acá ya están separadas, se desvinculan las otras subunidades. ¿Ok? Y va a actuar sobre otra proteína, en este caso es una proteína en realidad periférica, que es y actúa como enzima, que es la adenilil citlasa. ¿Ok? La adenilil citlasa va a promover la formación de adenosin monofosfato cíclico. Yo sé que es difícil, yo sé que es un poco difícil este tema de señalización celular. Creo que ahorita lo último es lo que más se pudieron haber hecho bola, porque de acá creo que está clarito. O sea, hormona receptor, la proteína G está inactiva, llega la hormona, la proteína G se activa, se desvincula, ¿no? ¿Verdad? Se desvincula y actúa sobre la adenilil citlasa para formar adenosin monofosfato cíclico. ¿Ya? ¿Cómo? Acá vemos el mecanismo después de cómo actúa, miren. Ahora, hay algunas proteínas G que son estimulantes o que son inhibidoras. ¿Ok? Miren, por ejemplo aquí. Nosotros tenemos aquí la hormona, tenemos el receptor estimulante, acá tenemos la hormona y tenemos el receptor inhibitorio. ¿Ok? De ahí fíjense cómo está la proteína, la subunidad alfa, también es la que dispone de si es estimulante o si es inhibitoria. Entonces, mediante el mecanismo que yo les acabo de decir aquí, la proteína en este caso se activa para una cosa o se activa para la otra. O sea, se activa, valga la redundancia, ¿no? Se activa para activar su efecto o se activa para desactivar un efecto, en este caso. En cualquiera de los dos casos se tiene que dar esto de aquí. La proteína G se tiene que activar. Ahora, la proteína G puede ser activadora o inhibidora. Entonces, de esa forma, pues no, ya una vez que está activada, actúa la adenilil citlasa y va a formar a base del ATP va a formar el adenosin monofosfato cíclico. El adenosin monofosfato cíclico actúa sobre una proteína quinasa o sinasa y a su vez la proteína quinasa actúa sobre la fosforilación de las proteínas. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que una proteína se activa cuando es fosforilada. Es el mecanismo más común mediante el cual una proteína es activada, mediante la fosforilación. ¿Qué es fosforilar? Simplemente a la estructura de la proteína agregarle un fosfato. Es como el botón de encendido de un carro o cuando ustedes encienden la luz, el interruptor. ¿Okay? Es como que eso es la fosforilación. Entonces,
todo este proceso hace que se fosforile una proteína y que dé un efecto biológico final, ¿no? ¿Verdad? Como el que nosotros hablamos ahorita de la hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, este proceso que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Hay otros procesos de señalización? Sí, sí las hay. Por ejemplo, este de aquí, que es más complejo todavía, el de la tirosina quinasa, ¿ya? Y tenemos otros mecanismos que no implican en sí la membrana. O sea, los receptores no están específicamente en la membrana, sino que hay receptores intracelulares, es decir, ya dentro de la célula, ¿ya? Entonces el estímulo, en este caso podemos ver una hormona, ¿no? El estímulo llega, actúa sobre el receptor intracelular y aquí es donde se da el efecto biológico. Ya el receptor no está aquí afuera, sino que está aquí adentro. Obviamente aquí pues ya es para mecanismos más complejos. Por ejemplo, aquí podemos ver un mecanismo para las hormonas esteroides, ¿ok? Entonces aquí se da la transcripción, y se forman finalmente nuevas proteínas que tienen un origen esteroideo, ¿no? ¿Verdad? Entonces así más o menos funciona en cambio este proceso de señalización. Son un montón, pero estos pues son como que los más conocidos, ¿ok? Bien, con esto chicos nos vamos a un descanso de 10 minutos. Sí, dime, antes de irnos, ¿puedes decirme la pregunta? Sí, entonces, dependiendo del receptor, si era inhibidor o secretor, ¿verdad? Ajá. La subproteína A o la proteína G va a depender de si va a ser secretora o va a ser inhibidora. Sí, así es. Depende el que tiene la voz de mando es la subunidad alfa. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, sí, pero depende del receptor que ellos salgan. O sea, ya mira, funciona así. Se considera que uno de estos receptores ligados a proteína G, ¿verdad? Van a ser su mecanismo, su función va a ser estimuladora o va a ser inhibidora dependiendo de cómo sea la configuración de la proteína de la subunidad alfa. Si la subunidad alfa tiene predisposición a ser, como tú dijiste, secretora, pues perfecto. A lo que se activa va a ser secretora. Y la inhibidora, pues cuando se activa va a ser inhibidora. ¿Ok? Si no te respondí, me avisas. Sí, ya, ahí quedó, claro. Gracias. Ya dale. Bueno, si nadie más tiene una pregunta. Bien, entonces nos vamos a descanso 10 minutos, chicos, ¿ya? Y de ahí volvemos. No falta mucho, la verdad. Bueno, más o menos, creo que hasta las 6 sí terminamos. Antes de las 6 por ahí. Entonces, descanso, chicos. Estoy grabando. Voy a compartir. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto a señalización celular? ¿O seguimos? Si no hay, seguimos. Bueno, la verdad estoy intentando hacerlo bastante simple, no todo lo que es la célula. Tiene mecanismos mucho más complejos de los que yo les hablaba aquí, pero bueno, intento yo hacerlo como que más sencillo, ¿no? Más sencillo lo que tal vez en libros de biología, porque son difíciles los libros de biología celular y molecular. Entonces, tal vez sintetizando un poco lo que deben de saber en general. Bueno, entonces vamos a seguir hablando ahora de la endocitosis y la exocitosis. Endocitosis, endo significa dentro, ¿no, verdad? Y exo significa fuera. Endo entra, exo sale. Aquí podemos ver pues lo que es endocitosis, ¿no? Cómo pues la membrana se invagina, es decir, hacia adentro, se invagina y termina formando pues una vesícula, ¿no? Esta vesícula pues entra, ¿no, verdad? Entra y va a tener ciertos destinos que ya vamos a hablar. Y la exocitosis es cuando salen sustancias, ¿no, verdad? Ahora, la endocitosis se dice que tiene 3 tipos. Ok, tenemos nosotros 3 tipos de endocitosis. La fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En general, la fagocitosis, bueno, en realidad, ¿saben por qué se diferencia?
esta endocitosis mediada por receptores de estas otras dos. Porque la endocitosis mediada por receptores utiliza una proteína específica que se denomina tlatrina, ¿ok? Por eso se diferencia de estas otras dos. Pero aquí pues vamos a hablar por qué se diferencian en sí pues a nivel general. La fagocitosis se diferencia de, por ejemplo, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores, porque la fagocitosis por lo general es para partículas muy grandes, ¿ya? Por ejemplo, los macrófagos, ¿no verdad? Cuando consumen, pues lo hacen su mecanismo, ¿no verdad? Para poder consumir, pues, a las bacterias, o sea, mecanismos, organismos, literalmente, grandes como una bacteria pueden ser consumidos por estas células. Entonces es importante entender esa diferencia de la fagocitosis de las demás, porque la pinocitosis es solo para sustancias muy pequeñas. Y por lo general, ojo, por lo general, ¿ya? No suele de requerir receptores, porque suelen ser moléculas pues que simplemente entran, ¿no verdad? En cambio la endocitosis mediada por receptores, eso es la diferencia de la pinocitosis, porque aquí podemos ver pues ciertas moléculas, seguramente el glucocálix, que son receptores, ¿no? Y estos receptores pues, por ejemplo, aquí podemos ver que el receptor correcto es la estrella, ¿no verdad? Acá podemos ver pues que está el cuadrado, y el cuadrado no se adhiere, como pueden ver, al receptor. Entonces el receptor correspondiente es la estrella. Entonces este de aquí entra. Y entonces esos son más o menos los tres mecanismos que siempre mencionan en los libros. Ahora, aquí está lo que yo les decía cómo funciona. Miren, Guyton usa el término pinocitosis como lo mismo, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Y la verdad yo lo veo bien, porque en realidad lo que diferencia la endocitosis mediada por receptores y la pinocitosis, si ustedes lo ven en otros libros, en realidad no es esto, no son exactamente los receptores, sino las proteínas que están involucradas. Aquí en la pinocitosis se involucran otras dos proteínas, en la endocitosis mediada por receptores se involucra la tlatrina. Entonces es como que confuso, ¿no? Acá podemos ver pues este mecanismo que Guyton Sí, dime, Saúl. Sí, una consulta. En la fagocitosis, cuando ya se envuelve, digamos, la partícula que entra, ellas usan toda la energía, tipo en los glóbulos rojos, ellos rodean y destruyen las sustancias extrañas y se mueren, ¿verdad? Usan toda la energía y En los glóbulos se blancos. mueren. Sí, en los glóbulos blancos. Sí, Perdón. sí, así funciona, sí. Aquí así funciona en la fagocitosis. O sea, lo que pasa en la fagocitosis en realidad es que, primero, supongamos aquí tenemos un macrófago, ¿no? Tiene esta forma, ¿no verdad? El macrófago ve que llega una bacteria, más o menos ese tamaño, y el macrófago lo que va a hacer, déjame borrar, ya va a cambiar su forma, va a hacer lo siguiente. Va a formar lo que se conoce como un pseudópodo. ¿Sí ves cómo alteró su forma? Esta forma la altera debido al cambio de la estructura de los filamentos de la que había estado hablando, ¿no? Entonces a lo que altera la estructura de los filamentos, altera su forma y la engloba a lo que es la bacteria. Entonces al momento que la engloba, como tú dices, sí, lo que hace prácticamente es matar a la bacteria. ¿Cómo lo hace? Pues mediante enzimas, ¿no? Mediante las hidrolasas, los lisosomas, etcétera. Entonces así más o menos es como y obviamente va a adquirir pues todo lo bueno que tiene la bacteria se lo queda y todo lo malo lo bota. En el caso de lo bueno, pues como tú dices, va a adquirir ciertas sustancias beneficiosas para nuestro metabolismo, ¿no verdad? Ya sean glucógeno, proteínas, carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si está resuelta tu duda. Sí, gracias. Dale. Entonces miren, de ahí tenemos acá nosotros pues lo que es la tlatrina, ¿no? Miren cómo aquí están los receptores, se unen, aquí filamentos de actina y miosina se vuelven a formar para volver a formar membrana y finalmente nosotros tenemos una vesícula. Ok, si ven cómo llega por vesículas, aquí miren, esto es importante también. Miren cómo llegan estas sustancias, la verdad, entran por endocitosis. Y miren aquí cómo tenemos una vesícula, ¿no? Una vesícula. Y miren cómo llegan los lisosomas. Y los lisosomas se combinan con estas vesículas, se combinan y empiezan a digerirlas. Recuerden que los lisosomas eran organelos membranosos, entonces membrana lipídica con membrana lipídica muy fácil que se junten y creen una sola. Entonces los lisosomas llegan
invaden la casa en este caso esto se llama endosoma ya, ¿no? De los endosomas, y crea lo que es una vesícula digestiva. Esta vesícula digestiva se le suele llamar lisosoma. A ver, esta vesícula digestiva, sí, lisosoma secundario, ¿ya? Porque ya está mezclado, ¿no verdad?, con lo que nosotros conocemos como el endosoma, ¿no verdad? O sea, para ponerlo de la siguiente forma, estos lisosomas que están aquí, estos que están aquí, están en estado base. Simplemente ahí hay enzimas que están listas para degradar a otras. Estos van a ser los primarios. ¿Ok? Primarios. ¿Ya? De ahí acá los digestivos van a ser los secundarios. ¿Ya? Y algunos mencionan los terciarios. Que los terciarios no son más que cuerpos residuales, es decir, lo que no le sirve a la célula, porque lo que hace prácticamente el lisosoma es llevarse lo que le sirve, ¿verdad?, expulsarlo dentro de la célula y botar lo que no le sirve en un cuerpo residual, y este se va por exocitosis. ¿Ya? Entonces así más o menos, estos son los primarios, mientras cuando ya se está digiriendo son los secundarios y los acá son los terciarios. Guyton no lo menciona así, pero así lo suelen mencionar. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Bueno, aquí entra como un poquito difícil las cosas, ¿no? La endocitosis y la exocitosis ya vamos a entenderlas a otro. A ver qué más tengo acá. Acción isosomal, ¿Sí? Sí. Sí. Bien, vamos a entender qué pasa aquí. Vamos a ir por partes. Ya, vamos a ir por partes. Déjenme ver por dónde empiezo. Este gráfico de aquí habla de exocitosis. Y los dos de acá hablan de qué pasa en la endocitosis si no pasa lo típico, lo que está acá. Ok, vamos a empezar hablando de eso entonces. Vamos a empezar hablando de la exocitosis. Ok, la exocitosis no solamente se basa en botar cosas que no sirven, ¿ya? Es un error pensar eso, que la exocitosis sirve para botar cosas que no sirven. La exocitosis sirve para botar para botar todo tipo de cosas. Vamos a ir sintetizando el camino, ¿no? Ya vamos a hablar de síntesis de macromoléculas, pero por ejemplo, retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas. ¿Ya? Las proteínas de retículo endoplasmático, que se les suele llamar como preproteínas, estas preproteínas lo que van a hacer es llegar al aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi, ¿no? Entonces vamos por el camino, ¿no? Retículo endoplasmático forma la proteína. De ahí va al aparato de Golgi, a la cara cis. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía una cara cis y una cara trans? Llega a la cara cis. De la cara cis pasa a la cara medial, de la cara medial pasa a la cara trans. ¿Qué función tiene el aparato de Golgi? Ya la vamos a ver, pero lo que hace es un postprocesamiento de la proteína. Es decir, pasa de ser una preproteína, pasa a ser una proteína madura, pasa a ser una glucoproteína, pasa a ser un proteoglucano, etc. ¿Ok? Y de aquí a la cara trans, ¿ya?, que aquí se la ha separado. De aquí a la cara trans, miren cómo sale ya una proteína en vesícula. ¿Se dan cuenta? Ya puede ser una proteína, puede ser una glucoproteína, una lipoproteína. ¿Se dan cuenta cómo sale en vesícula? Vesícula. Todo el tiempo están llenas de vesículas. ¿Se dan cuenta? Ok, por eso es importante que ustedes entiendan la naturaleza de las membranas. ¿Sí ven la vesícula? Ya. Entonces, la exocitosis, en este caso, a nosotros nos pueden decir que se da de dos maneras. Por una manera constitutiva y por una manera regulada. ¿Ya? Grábense en la cabeza. La manera constitutiva, ¿ya?, constitutiva, es cuando la proteína sale, que en este caso son las azules de la vía constitutiva, es cuando la proteína sale directamente. O sea, no se almacena en la célula para después salir, sino que sale directamente.
O sea, ella apenas es como cuando uno se quiere ir a la casa a los 18 años. O sea, sale sin permiso de nadie, se va. ¿Verdad? En cambio, en la vía regulada, lo que pasa es que las proteínas en vesículas se acumulan en la célula y necesitan de una hormona, por ejemplo, o de un ligando o de cualquier tipo de estímulo para ser secretadas. En este caso aquí podemos ver, miren, el ligando con el receptor, bueno, el receptor con la hormona o ligando, ¿no, verdad? Y únicamente cuando se une ese ligando, acá se libera. En cambio, las acá se liberan de una. No necesitan autorización de nadie, las acá sí. Esto, por ejemplo, es como cuando pides permiso para salir, y esto de acá es cuando ni siquiera avisas que vas a salir. ¿Ya? Más o menos así. Si bien, o sea, el gráfico se ve como amenazante, pero no es en realidad tan amenazante. Ahora, estas vesículas, ¿qué pasa con estas vesículas? Bueno, esto también es importante. O sea, la proteína hace el medio extracelular sin vesícula. ¿Qué pasa entonces con la membrana que formaba la vesícula? Bueno, la membrana pues tiene dos opciones. O se une a la membrana plasmática, porque como ven, miren, en el proceso de endocitosis yo me le estoy comiendo un pedazo de membrana, ¿se dan cuenta? Y en el proceso de exocitosis le estoy regalando otra vez su membrana. Entonces es como que se recicla esta capa, ¿no? Por eso es que la conformación de la membrana plasmática y de la membrana de los organelos es prácticamente igual. Por eso se recicla. ¿Sí se dan cuenta? Así mismo acá. ¿Sí ven? Se recicla. Aquí ya una vez que sale la proteína, aquí queda la membrana pegada otra vez, entonces se recicla. ¿Está entendido o tienen alguna duda de lo que acabo de decir? ¿Estamos? Sí. Ya. Ahora, fíjense acá. Vamos acá al proceso de acá. Déjenme revisarlo antes de decir algo. Sí. Aquí nosotros vemos con un proceso, y acá también lo vemos, creo. Sí, las dos tratan prácticamente de lo mismo. Sí. Bueno, fíjense acá, mírenme. ¿Cómo se da exactamente? Pues como la síntesis de un lisosoma, ¿no? Miren, aquí nosotros tenemos que en el retículo endoplasmático se están formando hidrolasas. Recuerden que son proteínas, ¿no? Las enzimas al final la mayoría son proteínas. Entonces aquí nosotros encontramos que se están formando hidrolasas en el retículo endoplasmático rugoso. De ahí pasan al aparato de Golgi, se postprocesan, tienen sus respectivas estructuras, ¿no, verdad? Hacen su respectivo procesamiento, etcétera. Y miren lo que va a pasar. Esta estructura que está aquí se llama endosoma temprano. ¿Ya? Endosoma temprano. ¿Qué significa exactamente este endosoma temprano? Miren, ustedes se dan cuenta que aquí se está agregando, ¿no, verdad? Se está agregando un receptor, este es el receptor M6P. ¿Se dan cuenta cómo se está agregando este receptor en el complejo de Golgi? ¿Ya? Entonces al agregarse este receptor, le está diciendo, tú como proteína, solo te vas a agregar a cierto endosoma. O sea, si llega por aquí, llega cierta estructura que potencialmente puede convertirse en un lisosoma, este receptor se pega a esa membrana y permite que entren las enzimas hidrolíticas o las hidrolasas. Es un poco confuso, sí. O sea, por ejemplo, vamos a ver si pongo un ejemplo. Ya. Tienes dos tíos o dos tías. Una te cae bien y una te cae mal. Y frecuentemente van a tu casa. Cuando va la que te cae mal, no vas a salir nunca. Cuando va la que te cae bien, sales y saludas. Así funciona este receptor. Si llega un endosoma que probablemente se puede transformar en un lisosoma, pues se acopla a este endosoma y libera las enzimas hidrolíticas que fueron formadas en el retículo endoplasmático inicialmente.
¿Ya? Y si no, pues obviamente pues no se van a unir. De ahí tenemos un endosoma temprano, de ahí tenemos ya un endosoma tardío. Una vez que se unen estas aquí ya tenemos el endosoma tardío. Y de ahí tenemos finalmente el lisosoma con sus enzimas hidrolíticas. ¿Ok? Acá miren, tenemos prácticamente algo similar. Miren, aquí tenemos pues asimismo proteínas específicas de los lisosomas. ¿Ok? Acá podemos ver la vía constitutiva que les dije que simplemente sale una proteína, en este caso está formando otra cosa, ¿no? Y miren, algo interesante aquí, miren cómo sale aquí esta proteína o lo que sea que salga de aquí, del aparato de Golgi, y miren cómo sale directamente, pues, sale, ¿no? Simplemente sale. Ahora, miren cómo aquí llega de otro lugar, tal vez no es la misma, ¿no? Llega de otro lugar otra proteína acá. Y entra por endocitosis. Y obviamente se va a crear un endosoma. Esto es lo que ya vimos acá ya creado. Entonces el endosoma, que es potencialmente un lisosoma, ¿ya? Un lisosoma, se unen, estos de acá son los mismos que los de acá, se unen estos de acá, para acá, y finalmente van a terminar formando el lisosoma. ¿Ya? Estas dos son lo mismo, solo que la de acá es un poco más específica en general en el proceso completo y el de acá en el proceso de las estructuras que se forman a nivel de retículo endoplasmático. ¿Ya? ¿Está claro? ¿O lo repito una última vez? Sí, por favor, ¿lo podrías repetir? A ver. Vamos acá con esta imagen de acá que es un poco más fácil. Miren, aquí vemos tres proteínas, dos rojas y una amarilla. Y una amarilla, ¿qué? Y una celeste, ¿no? Vemos tres proteínas. Vemos que las dos rojas se van a una sola vesícula. Vemos que la de acá se va para otra vesícula, ¿no? Fíjense bien cómo la una se va pues directamente y sale de la célula. Estas que están acá. Pero miren lo que dice aquí. Proteínas específicas de la membrana lisosomal. O sea que estas proteínas que se están creando, ¿no, verdad? Sirven específicamente para crear lisosomas, chicos. Entonces desde aquí tienen su origen. Entonces aquí sale esta de aquí, esta proteína se va para hacer sus cosas. De ahí acá tenemos esta de aquí que se queda encerrada aquí dentro de la célula, ¿no? Ahora, estas proteínas que salieron, tal vez llegan las mismas, tal vez llegan otras, entran a la célula y como en su código genético tienen que son específicas para formar lisosomas, entonces, ¿recuerdan lo que les dije? Esta es la tía buena. Entonces, llegas y tú vas a saludar a tu tía. ¿Ya? Estas rojas que están aquí son las mismas que están acá que les expliqué. Solo que acá se están pegando al lisosoma primario, al lisosoma temprano. Y acá también se están pegando al lisosoma temprano. Lo que te dice esta imagen de acá, en otras palabras, es que este endosoma está formado por sustancias que tienen en su código genético la orden de formar lisosomas. ¿Ya? O es como cuando tú te encuentras con un amigo. ¿Ya? Tú te encuentras con un amigo que es tu amigo, sí, pero a él le gusta, por ejemplo, jugar básquet. Y a ti no te gusta jugar básquet. Entonces tú no te vas a pegar a ese amigo. Pero sin embargo, por ejemplo, llega otras sustancias por aquí. Nos vamos a poner por acá. Llegan sustancias aquí, acá, etcétera, ¿no? Que tienen distintas funciones igual de importantes o igual de interesantes, pero no van contigo. ¿Ya? Juega básquet, juega ajedrez, juega etcétera. Pero llegó el que juega fútbol y a ti te gusta el fútbol, entonces tú te pegas a él inmediatamente. ¿Por qué? Porque supongamos, ¿no? En el código genético de él está jugar fútbol. Y en tu código genético está jugar fútbol. Entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Crean un equipo. Y finalmente se da el lisosoma. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Una duda, ¿cuál es la diferencia entre el lisosoma primario y el lisosoma secundario? A ver. El primario solamente tiene enzimas hidrolíticas. ¿Ya? Solamente tiene enzimas hidrolíticas. El lisosoma secundario es la fusión del endosoma, ¿no, verdad? El que está acá, por el que entró cualquier sustancia por endocitosis,
Este de aquí, por ejemplo, estas bolitas nosotros podemos decir que pueden ser glucógeno, pueden ser carbohidratos, pueden ser ácidos grasos, pueden ser grasas, ¿no, verdad? Entonces aquí llega y se mezclan estos dos se fusionan. Estos dos de aquí se fusionan y van a formar el lisosoma secundario, que no es más que la mezcla adentro de las enzimas hidrolíticas con actuando obviamente sobre las sustancias que están ahí. ¿Para qué? Para convertir, por ejemplo, el glucógeno a glucosa, las grasas, ácidos grasos, etc. Dime, Saúl. Sí, si puedes poner la siguiente diapositiva. ¿Ya? La manosa 6-fosfato receptor, esas van a tener una función de que van a dirigir la enzima a los lisosomas a los lisosomas. Esa va a ser su función. Sí, esa es su función, así es. Gracias. Así es. Esa va a ser su función, a los endosomas, mejor dicho. Bueno, el endosoma primario, ¿no? Porque, como te dije, hay algunas proteínas, hay algunos endosomas. Por ejemplo, está aprovechando, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo elige un profesor a sus ayudantes? Al profesor le llegan 40 alumnos por curso, ¿verdad? Sin embargo, él selecciona al que más se apega a cómo él enseña o cómo él lleva la clase. Entonces, así él escoge pues un ayudante, ¿no, verdad? Entonces aquí también pues él está cogiendo al que más le conviene para formar finalmente un lisosoma. En el caso del profesor, lo que forma es un discípulo, ¿no, verdad? En este caso estamos formando un lisosoma. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más creo que levantó la mano, no? Sí, una consulta. Ajá. ¿De qué manera la célula obtiene moléculas de agua? Moléculas de agua. Agua. Ajá. A ver, O sea, ¿cómo agua? ¿cómo las obtiene? Ok. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase a detalle, cómo es el proceso, porque el proceso que tú estás indicando se llama ósmosis, pero básicamente el agua pasa por un gradiente de concentración. Generalmente, el agua pasa y sucede que tú tal vez lo preguntas, ¿no? Supongo que lo preguntas porque tú dices, bueno, esto es lipídico, entonces ¿cómo va a pasar el agua por aquí? Es prácticamente imposible. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero te cuento que existen estas proteínas. Entre ellas encontramos las acuaporinas, las cuales hay muchísimas en las células, son unos poros. Ok, entonces permiten que el agua pase prácticamente de manera libre hacia la célula, porque hay muchísimas. Entonces así pasa el agua hacia la célula. ¿Respondí tu pregunta o...? No, sí, muchas gracias. Ok, dale. Bien, chicos, entonces creo que esto de aquí está claro, ¿no? Yo sé que es un poquito complejo, tal vez si ustedes después... Esto de aquí no está en Gaiton, chicos. Esto de aquí es un regalo de parte mía, ya, pero que es importante también saber. Es de aquí lo saqué de histología de Ross, este tema de aquí. Dime, Saúl. Sí, una última consulta. Cuando el endosoma se le introducen las enzimas hidrolíticas, ¿estas va a formar el lisosoma o los endosomas forman un lisosoma? Los dos, o sea, los dos se unen y finalmente forman el lisosoma. Mira aquí cómo está este endosoma que se formó a base de esta vesícula. Te das cuenta cómo llegan aquí las proteínas. Estas acá llegan también y mira cómo las dos finalmente forman el lisosoma. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces son las dos. Tanto el origen externo como del origen interno mismo. Se unen ahí las dos. ¿Ya? Gracias. Bien, hablando de acción lisosomal, ¿cuáles son algunas funciones que van a tener pues en sí los lisosomas, ¿no? Bien, vamos a ir a esta imagen de aquí, me parece bastante interesante. Imaginemos, miren, tenemos aquí la pinocitosis, es lo que ya venimos hablando, ¿no? El endosoma temprano, después el endosoma tardío. Y miren cómo hay distintas, ¿cómo decirlo? Distintos mecanismos, ¿sí? Mecanismos mediante los cuales se puede formar o llegar a formar un lisosoma. El que hablé acá es uno y el más común, por eso le hice énfasis, que es el que nosotros estamos viendo aquí, el de la línea recta, el de aquí. Otro mecanismo es el de acá. Miren cómo
existe una fagocitosis de una bacteria, se crea un fagosoma y crea un lisosoma. ¡Ojo! No todas las sustancias o todas las sustancias que sean que tengan el mecanismo de endocitosis van a ser obligatoriamente convertidas a lisosomas. No, hay algunas que simplemente llega otro lisosoma, las digiere y punto. ¿Ya? No todas. ¿Ya? Entonces aquí vemos como, por ejemplo, en el proceso de fagocitosis, pues llega y crea un lisosoma también, y acá vemos otro proceso que se llama autofagia, en el cual también vamos a hablar. Sí, vamos a hablar en un momento. ¿Ok? Entonces, miren, aquí vemos la endocitosis mediada por receptores, vemos la pinocitosis, ¿no, verdad? Y vemos la fagocitosis. Esto es como un resumen de lo que yo les he venido hablando. Aquí vemos el endosoma temprano, de ahí vemos el endosoma tardío, y de ahí vemos finalmente cómo forma el lisosoma, ¿no, verdad? Este es una vía, pues, ¿no? De ahí vemos acá como por esta imagen de acá y la imagen de acá prácticamente dicen lo mismo. De ahí vemos acá como la autofagia. ¿Qué es autofagia? ¿Cómo funciona la autofagia? Bueno, la autofagia no es más que los órganos, así como los órganos de nosotros, los órganos de la célula también envejecen, chicos. Entonces, pasa y sucede que la célula tiene la capacidad, sí, de volver a formar órganos. Entonces, lo que ella hace es comerse sus propios órganos. Entonces, ¿cómo lo hace? Este es el mecanismo llamado autofagia. No es difícil de recordar el nombre. Autofagia. Entonces, lo que hace es, se envuelve, ¿no, verdad? Se envuelve, en este caso vemos el ejemplo de la mitocondria, se envuelve en una membrana a la mitocondria, ¿no, verdad? Y prácticamente se la une al lisosoma para ser digerido. ¿Ok? Así funciona. Ese es el proceso de autofagia. ¿Dónde podemos ver la autofagia? Cuando una mujer ya da a luz, podemos ver pues que existe, pues tiene la célula que disminuir ciertos organelos, ¿no, verdad? Sí, y miren cómo queda después el útero, ¿no, verdad? Miren el útero de una mujer embarazada y miren el útero pues normal, en su estado normal, chiquitito. ¿Ya? Bien, ahora sí, hablando de la síntesis de macromoléculas, vamos a hacer especial énfasis en las proteínas, que es prácticamente la más importante. Bien, no vamos a entrar aquí en el núcleo, nosotros vamos a hablar desde acá, que pues del núcleo sale el ARN mensajero, ¿no, verdad? El ARN mensajero sale, ¿verdad? Sale y se termina uniendo pues a ciertos ribosomas, ¿no? Ribosomas libres en este caso. No los ribosomas que están pegados al retículo endoplasmático, sino ribosomas libres. Una vez que se pega ribosomas libres, acá también lo podemos ver, ¿no? Cómo se pega el ribosoma. Miren cómo el ribosoma se forma y por aquí pasa el ARN mensajero, ¿ya? Entonces pasa y sucede que nosotros, ¿verdad? Codificamos también algo que se llama péptido señal. ¿Ok? Este péptido señal. Nosotros lo sintetizamos en sí. ¿Con qué objetivo? Porque así como la señalización celular, este péptido señal también va a funcionar como un receptor. ¿Ok? Y en nuestro citoplasma, nosotros vamos a tener una partícula que se llama partícula de reconocimiento de péptido señal, la famosa SRP. ¿Ya? Entonces a lo que se está transcribiendo la proteína, ¿no, verdad? A lo que se le está transcribiendo, pues se transcribe también este péptido señal, y este péptido señal es reconocido por esta partícula de reconocimiento del péptido señal. Entonces, una vez que es reconocido, ¿ya? Se pega a él, ¿ya? Se pega, como podemos ver aquí, se pega, ¿ya? Y de ahí miren cómo sigue por acá. Y finalmente lo une, esto es retículo endoplasmático rugoso, finalmente lo une, miren cómo lo une aquí a estos poros de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y así permite, porque miren, si se dan cuenta que esta proteína de color azul que va corriendo, se dan cuenta que tiene una forma muy lineal. O sea, es como una línea que se va curviendo poquito a poquito, pero va así. O sea, no es como que tiene demasiadas curvas. En cambio, miren, cuando entra el retículo endoplasmático, miren cómo entra y se pliega.
que adquiere pues una estructura más compleja las proteínas. Sabemos que hay estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿no verdad? Acá miren, pasa lo mismo que les acabo de decir. Está el péptido de reconocimiento, ¿no verdad? Acá está el péptido señal. Acá pues se une, ¿no verdad? Mediante esta partícula de reconocimiento se une al retículo endoplasmático, y en el retículo endoplasmático lo que hace es plegarse. ¿Ya? ¿Está entendido? O lo repito una vez más. Sí, por favor. Bien. Primero sale el ARN mensajero, ¿verdad? El ARN mensajero va a empezar a codificarse. Sabemos que este proceso ya, lo que está pasando aquí ya es el último proceso, que es transcripción, ¿no verdad? El proceso de replicación. Traducción y Traducción, sí, transcripción. traducción. Replicación, transcripción y traducción. Replicación y transcripción es a nivel de núcleo. Replicación es cuando se replica el ADN. ¿Ya? Transcripción es cuando se cambia las bases nitrogenadas, ¿no verdad? Para llevar el mensaje, ¿no? El ARN mensajero. ¿Ya? O sea, la base del ADN, de una hebra de ADN, se forma pues un ARN mensajero. ¿Ya? Que lleva pues prácticamente la base que se cambia es el uracilo, ¿no verdad? La timina por el uracilo. Entonces de ahí ya venimos acá al siguiente proceso, ¿no? La traducción. Acá llega, se está traduciendo este ARN mensajero, formando la proteína, agregando los aminoácidos. ¿Y qué es lo que va pasando? Existe cierto factor de transcripción que forma el péptido señal. Este péptido señal, dentro del citoplasma nosotros tenemos una partícula que actúa como receptor. ¿Qué va a hacer este receptor? Lo va a pegar a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Una vez que lo ha pegado, la membrana del retículo endoplasmático rugoso le dice: ya, entra, ven. Entonces le permite la entrada y empieza a plegarse y se pliega. Y la proteína, como pueden ver acá, queda plegada. ¿Ya? Entonces acá hay una proteína lineal cuando está en el citoplasma. De ahí tiene que encontrar su partícula de reconocimiento celular, ¿verdad? De reconocimiento. La obtiene, se pega a la membrana externa y se pliega la proteína. ¿Ya? Gracias. De ahí, esta proteína es pura. De ahí, en el aparato de Golgi se da ciertas modificaciones, ¿no? Ya sea que se vaya a formar una glucoproteína, una lipoproteína, etc. ¿Ya? Listo. Bien, aquí podemos ver también, pues, el retículo endoplasmático rugoso, ¿no verdad? Vemos el retículo endoplasmático liso, vemos el aparato de Golgi, vemos ciertos lisosomas, vemos vesículas secretoras y ¡pum! Se van, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí específicamente? En el retículo endoplasmático rugoso, bueno, ya hablamos, ¿no? Que se forman pues las proteínas, ¿no? Ahora, en el retículo endoplasmático liso, chicos, aquí se suele formar lo que son los lípidos. Ya, acá proteínas y acá se forman lípidos. ¿Ya? Así más o menos como que funciona. Y en el aparato de Golgi se dan ciertas modificaciones. ¿Ya? Como los últimos retoques, como quien dice. Y de ahí tenemos vesículas secretoras, lo que ya hemos venido viendo. Bien, dejen ver, creo que este tema, sí, podemos ver estos dos temas tranquilamente. La siguiente, ya son las 6, ya llevamos casi 2 horas de clase, entonces vamos a dejar este tema, ¿no? Este tema de energética celular y el tema de locomoción lo vamos a dejar para la clase del día lunes, porque en realidad la clase del día lunes es transporte celular y es un poquito, en realidad la clase de célula la quería hacer en 2 partes, pero bueno, vemos que falta este poco nada más, entonces vamos a aprovechar que la siguiente clase no es tan larga y pues nada, déjeme detener la grabación.